Antes de presentar a nuestros invitados del programa de hoy, tenemos noticias de última hora que ya hemos reportado recientemente, pero queremos insistir en ellas, pues se ha identificado al sospechoso de los tiroteos de hoy en Rosebud, Oregon. Su nombre es Chris Harper Mercer, de 26 años de edad, según han indicado los investigadores a CNN. Asimismo, los investigadores han entrevistado a la familia y a los amigos del atacante. Vamos ahora a presentarles a nuestros invitados del programa de hoy. En la ciudad de Heredia, Costa Rica, nos acompaña vía Skype Joaquín Víquez, ingeniero ambiental y gerente general de Biogás. Y en nuestros estudios aquí en la ciudad de Miami tenemos a Mildred Real, directora ejecutiva de Common Ground for Conservation América Verde y experta en medio ambiente, abogada experta en medio ambiente. Y también aquí en Miami, Edward Miller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Y justamente les doy la más cordial bienvenida a todos aquí en Miami, tanto en Costa Rica. Primeramente, el presidente Barack Obama ha asegurado ante la Cumbre de Desarrollo Sostenible de la ONU que su país se compromete a seguir siendo el país que más ayuda brinde al resto del mundo, mientras que la presidenta brasileña Dilma Rousseff señaló que quiere reducir las emisiones de gases de efecto invernadero hasta 2025 en un 37% con respecto a los niveles de 2005. En la cumbre, numerosos líderes mundiales discuten una serie de objetivos de desarrollo global que fueron adoptados oficialmente el viernes pasado, que son los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenibles y que deberían ser cumplidos durante los próximos 15 años. La pregunta, ¿es posible, parto con mis invitados acá en Miami, es posible que el mundo abrace un acuerdo en este sentido? Mildred. Definitivamente que en este sentido se ha rediseñado de tal forma que podamos entender el desarrollo sostenible con la visión integral que tiene. Era imposible tratar de llegar a cumplir objetivos en una forma aislada. Necesitábamos tener una visión integral del problema, como de hecho lo es, y al incluir todos estos temas en una forma transversal, entonces es posible mitigar la pobreza, entonces es posible llegar a cumplir con el objetivo de hambre cero que queremos y poder llegar definitivamente a un acuerdo ahora en París, que estamos en camino a eso, para que haya una alianza por el clima que nos permita reducir todos los impactos que está causando a nivel global. Ciertamente. Señor Miller, ¿cuál es su perspectiva al respecto? Yo tal vez sea un poco menos optimista. Tratando más escéptico. Tratando de ser políticamente correcto, pero hay que entender qué significa un proceso en Naciones Unidas. Significa poner en sintonía a miles o cientos de... Más de 189 o 190 países. Sí, sí. Y son muy necesarios, hay mucha gente que trabaja muy duro en esos procesos para llegar a lograr poner algo por escrito. El tema es la eficacia. Si vemos, por ejemplo, en París van a ser 21 reuniones de cambio climático y ningún efecto sobre emisiones de gases de efecto invernadero ha ocurrido. O sea, la curva sigue creciendo a pesar de todas las reuniones. ¿Tenemos esperanza en París? Sí. El tema es que seguimos, y a pesar de que se hace un intento ahora de integrarlos, siguen siendo silos independientes. Entonces, cuando uno separa, por ejemplo, el cambio climático y reducir emisiones de lo que está ocurriendo, que es cambio global, la pérdida mayor que ha hecho el planeta es en biodiversidad, claro, y muy por encima del cambio climático. Y la biodiversidad es la base de la vida. Entonces estamos perdiendo biodiversidad a una velocidad exuberante que va a limitar las posibilidades y va a amplificar el cambio climático. Y eso no se ve de una manera integral. Necesitamos un nuevo paradigma. Además, yo hasta dudo que podríamos seguir hablando de desarrollo sostenible, porque en estos momentos consumimos 1.6 planetas. Y eso ya no es sostenible. O sea, ahora realmente tenemos que impulsar un desarrollo regenerativo. Significa regenerar cultura, economía, sociedad, política, espiritualidad y el ambiente. Yo creo que estamos en el mismo punto, pero más que ser optimista o ser pesimista frente al tema, yo creo que no se puede tener un resultado diferente haciendo lo mismo. Así que el simple hecho de haber cambiado un poco la perspectiva, porque es que no se veía en una forma integral, estábamos hablando de pobreza, pero no estábamos hablando de la afectación de los recursos, que es lo que causa la pobreza. O sea, no estábamos introduciendo la visión ecológica. Sí, me parece que tenemos un problema de audio que vamos a solucionar muy prontamente, pero vamos con Joaquín Víquez a Heredia, Costa Rica. ¿Usted es optimista o de los más pesimistas
que están en esta mesa, señor Víquez, ¿cuál es su perspectiva respecto a lo que viene sobre el cambio global? Sobre el calentamiento global, perdón. Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación, un placer y un honor. Yo creo que yo comparto un poco con Mildred, soy de un pensamiento un poco más optimista. Definitivamente es una aspiración política muy noble. Creo que hay muchos esfuerzos que hay que empujar. Cada nación debe de tomar en fuerza las políticas que se decidan y tratar de ejercer programas locales que puedan contribuir al tema de, bueno, obviamente energía asequible, siempre y cuando amarrando el tema de reducción en emisiones. Durante la Asamblea General de la ONU que se celebró en Nueva York, fue presentada la Agenda 2030, un documento con 17 objetivos y 169 metas para alcanzar el desarrollo sostenible que promueve el acceso igualitario a energías limpias. ¿Qué nos pueden decir de este documento? Parto con usted, señor Víquez. Bueno, yo creo que es importante el tema del desarrollo de la implementación de energías asequibles y seguras. Creo que el tema de sostenibilidad, en bajas emisiones, hay muchos ejemplos interesantes que se pueden visualizar, programas que se han ido ejecutando a nivel, por ejemplo, de Costa Rica, pero creo que es la base, ¿no? Y es el inicio de este proceso y es justo y necesario. ¿Qué nos puede decir, señor Müller, sobre esta agenda, este acuerdo 2030? No he sido solo yo que lo he escrito como un gran wish list, o sea, una lista de deseos, claro. El tema es cómo se va a implementar, cómo se va a lograr realmente revertir un proceso de generación de deterioro ambiental, global, humano, social, económico, proponiendo soluciones con las mismas herramientas. O sea, si tú miras dentro de los objetivos, está aumentar el comercio, aumentar la economía de manera sostenida, y realmente estamos con un sobreconsumo y una sobreeconomía. No hay ninguna mención al sector corporativo y la dominación que hace el sector corporativo sobre los recursos naturales. El sector corporativo es el que ha ido abusando y el que ha ido controlando el planeta, y el planeta se ha aceptado que esa es la norma. Pero no, o sea, realmente yo creo que el sector corporativo no debe mandar sobre los pueblos. En la apertura de mercados no va a ayudar a los pequeños agricultores a mejorar su productividad alimentaria. Además, en este mundo sobra alimento y se pierde por estas grandes cadenas y los procesamientos. Más, cuando uno compra un jamón, dice 33% de jamón, el resto es cochinada lo que tiene. Entonces, ¿cómo lograr realmente? Bueno, no siempre. Sí, pero digamos, si tú no te fijas en el label, claro, ¿no? La etiqueta. O sea, tenés productos químicos ahí metidos que no deberían estar. Todo por hacer más barato el tema, más rentable, pero el modelo económico ya falló. O sea, 1% va a tener más que 99% de la población mundial en febrero del año entrante. Cruzamos ese lineal. Y ese modelo económico ya demostró que fracasó totalmente. Pero se sigue apostando en ese modelo. Se habla de mayor apertura, se habla de mayor oportunidad de comercio. Y eso realmente hasta el momento nos ha metido en el lío en que estamos. Pero también se habla de alianzas para el desarrollo. Yo creo que eso quizás dentro de todos los objetivos, que es el último y engloba a todos, también permite lograr un cambio en ese sentido, ¿no? Porque necesitamos la cooperación internacional entre países desarrollados para países en vías de desarrollo, para que su desarrollo sea más limpio y podamos de alguna manera, esto todo forma parte de la necesidad de trabajar en materia de cambio climático, o sea que sí existen. Yo sigo viendo un hilo de esperanza en el sentido de que hemos aprendido, no sé si estamos aprendiendo a tiempo y estamos preparados para hacerlo en el tiempo que necesitamos, porque definitivamente tenemos una crisis ecológica global. Ahora bien, y muy brevemente, 30 segundos para los tres. Los mandatarios que han desfilado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a su juicio, ¿se han referido de manera contundente, de manera adecuada a la cuestión climática? No sé si llamarlo mandatario, pero el Papa fue el único que realmente propuso una solución integral donde atacó los diversos puntos. Y no solamente en esa presentación, en la encíclica papal también. Claro, Laudato Si. Mildred. Yo creo que no fueron lo suficientemente contundentes, pero entiendo que es una estrategia también, porque tomar parte en un momento en donde ese no es el tema que van a discutir a fondo podría perjudicar las negociaciones para París ahora en diciembre. Así que entiendo la razón por la cual
tampoco se trabajó profundamente, pero me hubiese gustado que se tocara más. Señor Víquez, 20 segundos. Para usted, ¿es necesariamente los mandatarios han tratado en Naciones Unidas el tema como corresponde, con la contundencia que amerita? Creo que no, creo que falta un poco más de esfuerzo. Apoyo un poco las palabras, obviamente, de nuestro presidente Luis Guillermo, que hizo mención un poco de los esfuerzos que se han hecho a nivel nacional, el tema de operar durante casi 200 días con energías renovables, pero creo que falta esfuerzo. Sin duda, y también Luis Guillermo Solís se refirió al tema de la necesidad del desarme de las principales potencias del mundo. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con nuestros invitados para seguir la conversación de cambio climático y medio ambiente. Pueden seguirme en mi cuenta de Twitter, @JosemanuelCNN, y en la del titular de este programa, Ismael Cala, a quien le envío un saludo cordial, @CalaCNN. Ya regresamos. Recuerde que puede seguirme en mi cuenta de Twitter, @JosemanuelCNN. Ya nos llegan comentarios. EcoGlobal.org dice: interesante tener que pensar en desarrollo sostenible y desarrollo regenerativo frente a la pérdida de biodiversidad. Hacemos una brevísima pausa y seguimos con más aquí en Cala. Seguimos analizando en esta hora de Cala las medidas tomadas por los gobiernos del globo para mejorar nuestro medio ambiente y los riesgos a largo y corto plazo que traería no cuidar nuestro planeta. Nos acompaña vía Skype desde la ciudad de Heredia, en Costa Rica, Joaquín Víquez. Tenemos un problema técnico momentáneamente que esperamos solucionar, y ciertamente que también nos acompaña, además en nuestros estudios en Miami, Mildred Real, directora ejecutivo de Common Ground for Conservation, América Verde, y abogada experta en medio ambiente. Y también Edward Miller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Al hablar de medio ambiente, al menos acá en los Estados Unidos, nos encontramos con que el Partido Republicano niega que exista lo que algunos denominan el cambio climático. Los republicanos particularmente hablan del sea level rise, del aumento de las aguas. Con esta negación por parte de algunos conservadores, no solo en los Estados Unidos, sino que también en otras latitudes del mundo, a veces uno piensa que es poco lo que se puede hacer. Yo creo que se está corrigiendo. Digamos, los naysayers, creo que hasta el año pasado tenían mucho peso. Ya uno ve como las inversiones en petróleo se van cayendo, donde se va desenmascarando este financiamiento que hacía la corporación perversa, digamos, de producir información que negaba el cambio climático inducido por el ser humano. Pero los daños ambientales, ecológicos, de impacto, de tormentas, de sea level rise, la costa este de Estados Unidos tiene los niveles más altos del mundo, en aumento 12 centímetros en los últimos 2 años. Bueno, aquí a pocos kilómetros en Miami Beach, sí, Florida, la posibilidad de inundación en los próximos 70 años, la posibilidad de que las aguas del mar suban, se estima en 2 metros. Bueno, yo creo que ese es otro tema, o sea, la escala. Mucha gente piensa que es temas que pasan en los polos y aquí a 100 años, y cuando hablan 70 años lo ven como lejos. La verdad es que en Costa Rica ya no tenemos playas caribeñas, ya el mar se las llevó, y hay países mucho más afectados. Entonces, el tema es quién sufre más en el proceso y quién está viendo los procesos ya mucho más avanzados. En este momento estamos en medio de cambio climático, ya no es un tema de diagnóstico. Ahora el optimista es él. Tú eres mucho más pesimista. Ahora el optimista es él. Estamos viendo, fíjate que, perdón, esta semana, sí, justamente se inundó Miami Beach por una superluna. Sí. Y el alcalde, tuvimos la reunión, 3 días de entrenamiento aquí por el cambio climático, y en la reunión con Al Gore estaban también personas del Tea Party que tienen una comisión en donde ellos aceptan efectivamente que existe el cambio climático, pero la mayoría no. El alcalde de Miami Beach declaró justamente esto no es ni de demócratas ni de republicanos, está subiendo el nivel del mar y nosotros estamos viendo que no se toma acción. Ahora es muy difícil, tenemos estados como la Florida en donde el gobernador no cree en el cambio climático porque no es científico y no se están tomando acciones. Sin embargo, hay una evaluación nacional del clima que refleja que efectivamente estamos sufriendo de pérdida hasta de los pozos de agua potable. Ciertamente, pero para complementar el caso de Miami hay que decir 2 cosas. Primero, los investigadores más importantes de las universidades de Florida International University, FIU, y the University of Miami, la Universidad de Miami, todos los investigadores que trabajan en los estudios marítimos, o sea, están de acuerdo de que esta es una realidad y que probablemente de aquí a 70 años más en Miami Beach va a estar inundado en 2 metros de agua. Y un último dato,
De momento, Miami Beach dispone alrededor de entre 300 a 400 bombas para, de alguna manera, drenar el agua caída, porque cuando hay lluvia, la ciudad es susceptible a inundarse. Entonces, ciertamente que ya han tomado algunas medidas que son medidas paliativas, pero de alguna manera están muy conscientes de que tienen que hacer mucho más. Cuesta mucho dinero, pero además no es solamente la precipitación que ha aumentado, sino que entra el agua del mar. O sea, el problema es que al subir el nivel del mar, el agua del mar entra a la ciudad y por eso es que precisamente tenemos que tener bombas. O sea, hay un sistema, hay una necesidad de programarse para la adaptación que también nos estamos negando y quizás por eso en eso no soy tan positiva, tan optimista, porque estamos viendo que es una lucha de partidos que no tiene por qué ser, porque es un problema de la comunidad, o sea, es un problema de nosotros, es un problema de la economía, nos afectamos como en el turismo, nos afectamos en el desarrollo, no es un asunto de partidos, es un asunto del clima, es un asunto de la naturaleza. Ciertamente, hablábamos de los países que tienen alguna dificultad en reconocer los efectos del cambio climático, pero también hay otros países que hay que ponerle una muy buena nota respecto a ese desempeño. Es el caso de Uruguay, cuya matriz energética prácticamente en un 100% hoy día proviene de energías renovables. Me parece una gran noticia que se destaca muy poco en el contexto internacional. ¿Qué opinión les merece? Yo creo que es una tendencia muy clara. Y no solo países pequeños como Uruguay o Costa Rica, tenemos 200 tantos días sin prender las plantas térmicas, pero Alemania, las dos grandes utilities están quebrando, produciendo electricidad a base de carbón. Y en estos momentos, más de la mitad de la energía renovable de Alemania pertenece a casas y a pequeños agricultores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hay un cambio real en la parte tecnológica, pero volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, las soluciones tecnológicas van a ayudar muchísimo, pero no son una solución completa. Yo creo que se requiere un enfoque mucho más holístico y no tenemos profesionales formados para eso. Las universidades siguen en silos, están los de derecho, los de izquierda, los de centro, y en biología, en física, y no se hablan entre ellos. Y por eso cuando tenemos temas complejos, el sistema reduccionista analiza los componentes y cree que al conocer los componentes entiende el sistema. Pero en este caso las interacciones son mucho más importantes que los componentes y esas interacciones no están siendo analizadas porque es intertrans multidisciplinario y requiere una visión completamente diferente que no estamos partiendo de ahí. El Papa sí parte de ahí. Yo me voy a salir un poquito de la universidad porque el problema es de todos, no es solamente la universidad, no es que nos tenemos que entender entre científicos y duchos en la materia, tenemos que participar como comunidad y creo que ese es uno de los grandes vacíos. Estamos dejando todo en manos de los gobernadores, estamos dejando todo en manos de los científicos y nosotros tenemos que actuar y exigir que se tomen las acciones necesarias para nuestro bienestar. Ciertamente, porque una cosa es dejar todo esto en manos de los gobiernos, en manos de las autoridades, en manos de los organismos internacionales, pero otra cosa es la conciencia social que también la población tiene que tomar y debe exigir a sus gobernantes. Hacemos una brevísima pausa acá en Cala y vamos a seguir esta interesante conversación sobre cambio climático y medio ambiente a vuelta de comerciales. Ya regresamos. Continuamos en esta hora especial de Cala analizando nuestro medio ambiente y las repercusiones políticas que trae esta cumbre de la ONU para mejorar nuestro globo. Nos acompañan en nuestros estudios en Miami. Tenemos a Mildred Real, directora ejecutiva de Common Ground for Conservation, América Verde, y experta abogada en medio ambiente, y también Edward Miller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Gracias por estar con nosotros. Ahora, Xi Jinping, el presidente de China, habló del medio ambiente y del cuidado que merece. Vamos a escuchar sus palabras en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Construir una ecología sana es vital para el futuro de la humanidad. Todos los miembros de la comunidad internacional deberían trabajar juntos para construir un ambiente ecológico sano a nivel mundial. Debemos respetar a la naturaleza, seguir los modos de la naturaleza y protegerla. Debemos tener como nuestro firme objetivo un desarrollo ecológico de bajo carbono, circular y sostenible. China se hará cargo de su parte de responsabilidad y continuará cumpliendo su papel en este empeño común.
El presidente chino Xi Jinping en noviembre del año 2014 se comprometió a reducir los niveles contaminantes a partir de 2030 junto a su par estadounidense, el presidente Barack Obama, quien en su momento dijo que Estados Unidos va a reducir sus emisiones para 2025 entre un 26 y un 28% con respecto a 2015. La pregunta es, ¿qué opinión le merecen las palabras del mandatario chino? ¿Podemos confiar en los que más contaminan? Mira, es que yo creo que ahí es un tema de asumir responsabilidades. China realmente ha hecho grandes pasos en reducir sus emisiones y mejorar su industria y toda la cosa. El tema es que todo el mundo apunta a China. ¿Dónde está hecho tu celular? Tú sos parte de esa huella. O sea, yo soy parte de la huella china. Entonces no podemos seguir apuntando. Y eso es lo que tienen trabado el proceso de Naciones Unidas, porque todo el mundo se apunta uno al otro. Y eso ustedes tienen que hacer primero, porque después yo hago o si usted hace. Pero la verdad es que todos somos responsables de ese proceso. Cada uno de nosotros que prende un auto en la mañana es responsable por reducir la vida futura de nuestros hijos y nietos. Entonces, mientras sigamos viendo los países como unidades separadas y responsabilidades separadas y que cada uno tiene que asumir, bueno, eso es la forma política, diplomática de hacerlo. Pero mientras la gente no se dé cuenta realmente que la huella está compartida, que la huella china es responsabilidad de todos. El pecado es compartido, Mildred, ¿no? Son responsabilidades comunes, pero definitivamente que esa forma en que tienes que compartirlo tiene que estar diferenciada por el hecho de quienes tienen derecho también a desarrollarse en una forma sostenible, es la que esperamos que se desarrollen, pero no podemos tampoco pedirles, porque moral y éticamente tampoco es justo que nosotros le pidamos a los países o a las economías emergentes que dejen de desarrollarse porque ya dañamos el planeta. Lo que tenemos es que en ese camino de responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, asegurarnos de que haya una transferencia tecnológica, que haya transferencia para el desarrollo, que haya una contribución por parte de los países desarrollados para permitir un desarrollo sostenible, no solamente en casa, sino también en los países en vías de desarrollo que necesitan esa transferencia tecnológica, pero evidentemente siempre se va a trabar el tema en el momento en que hablemos de la transparencia en el uso de los fondos, ¿no? Y mientras no exista un mecanismo internacional de transparencia, pues seguirán trabadas las negociaciones y llegaremos a París y no podremos resolver el problema. Así que estos acuerdos bilaterales, aunque se sintieron con un poco de miedo al principio porque podían perjudicar un acuerdo global, hoy en día se están viendo como una necesidad de ir avanzando en ese mecanismo de comenzar a tomar acción de alguna manera. Edward, pero me cabe una duda. Todo el mundo compara con 2005. Tú me has dicho anteriormente, mira, resulta que acá todo el mundo está contaminando mucho más. Entonces, si bajamos las emisiones entre un 20, 28%, 25%, lo que sea, respecto al 2005, ¿realmente estamos siendo fieles a la hora de disminuir el grueso de la emisión? No, los científicos de verdad, no los que han sido moderados políticamente, afirman que deberíamos estar en 350 partes por millón de CO2 equivalente para mantener el planeta funcional. En sencillo. Eso es 1987. Cuando yo nací estamos en 320 partes por millón. Ya estamos en 400 partes por millón, que es un tipping point. O sea, la liberación de metano del permafrost va a acelerar el proceso de cambio climático. Y si seguimos pensando los 2 grados, la gente piensa que 2 grados es una diferencia de 2 grados, pero no lo es. 2 grados puede significar 12, 15 grados en el Polo Norte. Puede significar 8 grados centígrados en una ciudad como Bogotá por la altura. Entonces, el tema que la gente no se da cuenta la magnitud y la urgencia. Y yo no estoy de acuerdo en que usted tiene el derecho a contaminar porque usted no se desarrolló todavía. No, eso no fue la huella de carbono más alta de las Américas está en manos de los bolivianos per cápita. No, pero eso no fue lo que yo dije en ningún sentido. Pero yo lo que digo es que no podemos decir, no podemos decirle a los países en vía de desarrollo o a las economías emergentes como la de la India, ustedes no se pueden desarrollar, ustedes tienen que quedarse en el subdesarrollo porque ya nosotros hemos contaminado suficiente el planeta. Lo que tenemos nosotros es que asegurarnos de que sea un desarrollo sostenible para todos, que haya equidad. Me queda 1 minuto en este bloque y quiero una respuesta breve, 20 segundos cada uno. Además de reciclar, además de tener un carro más pequeño que consuma menos energía, ¿qué más podemos hacer en casa? Cambiar todo nuestro comportamiento. Esta voz que tengo es porque estuve ayer en Panamá.
Y tú entras a Panamá y la gente en los bancos tiene un suéter puesto. Los aires acondicionados están demasiado fríos. ¿Y qué sirve si yo reciclo si uso el aire acondicionado a full? Entonces es el tema del consumo generalizado y realmente el ser más y no tener más. José Manuel, yo creo que la verdad, para llegar a todas esas conclusiones tenemos que informarnos. Es importante, necesario e indispensable que entendamos cuáles son las conexiones entre lo que hacemos y cómo eso impacta nuestra vida, cómo impacta el planeta, cómo impacta nuestra salud, cómo impacta nuestra manera y nuestro bienestar en general. Voy a irme a comerciales leyendo un tuit de Itzel Damaris Rojas, que dice: proceso de cambio climático lo sufren los habitantes de Panamá, lo viven hoy, comunidades en el Pacífico han perdido sus casas. Hashtag resiliencia. Hacemos una brevísima pausa aquí en Cala y al regreso vamos a tener la última palabra de nuestros invitados. Ya regresamos. Sigo recibiendo sus comentarios en mi cuenta @JosemanuelCNN. Fitzlatam nos dice: la población debe tomar conciencia sobre reales efectos del cambio climático. Educar es todo un desafío. Hashtag Cala en la noticia. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con la última palabra aquí en Cala. Continuamos esta hora especial de Cala analizando nuestro medio ambiente y las repercusiones políticas que trae esta cumbre de la ONU para mejorar nuestro medio ambiente. Nos acompaña en nuestros estudios en Miami Mildred Real, directora ejecutiva de Common Ground for Conservation América Verde y abogada experta en medio ambiente, y también Edward Miller, rector de la Universidad para la Cooperación Internacional de Costa Rica. Quiero pedirles, antes de la última palabra, una pequeña reflexión sobre qué países en las Américas están realizando, además de Uruguay y Costa Rica, un muy buen desempeño y quiénes están más al debe. Brevemente, Mildred. Sí, ahora justamente en esta pregunta yo me quedaría con Uruguay y Costa Rica, que todavía estamos avanzando en materia de conservación de la diversidad biológica, de conservación de los bosques. De los otros países no sacó la mano por ninguno. Y pondría en última fila a mi país, Venezuela, que lamentablemente cuando el comunismo entra termina también acabando con los recursos naturales y tenemos un problema gravísimo de presión sobre los recursos, independientemente de la labor que está tratando de hacer la sociedad civil organizada en Venezuela. Es muy difícil cuando está la explotación de los recursos por encima del bienestar de la comunidad. Edward, 30 segundos, por favor. Es el nivel de desarrollo y los países están todos caminando y haciendo esfuerzos. Sin embargo, un científico argentino hace poco me dijo que la huella de carbono de la sojización de Argentina es mayor que la huella de carbono petrolera en los últimos 20 años. Entonces, es ese conflicto entre el desarrollo a corto plazo, el desarrollo a ultranza, versus realmente la estabilidad planetaria, que empieza por la biodiversidad. Centroamérica perdió la mitad de su biodiversidad ya. Impresionante. La última palabra en 30 segundos para cada uno. Mildred. Definitivamente tenemos que actuar, tenemos que participar, tenemos que ser parte de la solución porque somos parte del problema. Así que en la misma medida en que estemos informados y educados, como decía en el tuit justamente ahora para cerrar, en esa misma medida vamos a poder entender cuáles son las acciones que tenemos que tomar y cuáles las que debemos dejar de tomar. Edward. La educación de calidad es uno de los objetivos y el tema es qué significa. Significa una formación mucho más holística, mucho más integral. Tenemos que empezar a borrar la frontera entre profesiones y tener gente educada muy fuerte en la parte espiritual y menos en la parte tecnológica, muy fuerte en la parte de inteligencia emocional y menos en el coeficiente de inteligencia. Es un deber moral. Es un deber moral de toda la sociedad, sí. Ciertamente. Les quiero agradecer muchísimo. También quiero agradecerle a Joaquín Víquez, que desgraciadamente se ha cortado, se ha interrumpido la comunicación con Costa Rica. Pero a ustedes, muchas gracias por estar acá en el estudio. Ha sido Edward Miller y Mildred Real. Nos despedimos y, como dice Ismael Cala, cada noche recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Muy buenas noches.